día de hoy nos encontramos con María Carolina Menotti. Ella es abogada de profesión, es también terapeuta floral para humanos y para animales, y es una persona con alta sensibilidad. Y el tema que nos trae hoy día es cómo transformamos lo jurídico, desde la abogacía, en un derecho más consciente. Y cómo esto se puede resolver desde que el conflicto se vuelve una oportunidad. Sin más ni menos, Lore, ¿cómo te encuentras? Qué lindo todo lo que trae, cómo nos presenta Kat. Muchas gracias. Yo me encuentro muy bien, muy contenta de que esté Caro hoy con nosotras en Reencarnadas, porque Caro es amiga de la casa, es una persona que quiero mucho y como vos bien dijiste, con mucha sensibilidad y en el momento de los conflictos es importante contar con una persona que entiende el desafío de transformar eso. Bienvenida María Carolina Menotti. ¿Cómo estás? Muy bien, buen día a todas y a todos los que se estén sumando. Qué real esto que decís, Lore, totalmente. Creo que todos nos vimos reflejados en algún momento y no es algo que sea nuevo, es algo viejo. Eh, Esto de cuando hay un conflicto, que siempre la vida es conflicto, la vida es integrar el conflicto. eh, ¿Cómo hacemos para que justamente eso pueda ser una llave para ver qué hay atrás de todo eso que nos hace ruido, que nos emociona? Esto de la alta sensibilidad es real. Lo lindo es que también vamos despertando a eso muchos, y bueno, desde lo que es la abogacía, lo que me convocó muchos años, lo visioné desde otro lugar, desde un lugar del discurso viejo, del paradigma viejo que hoy está cayendo. Y bueno, ya hablaremos, ahondaremos más se veía y hoy está cayendo que la disputa, que el rechazar, no está llevando a ningún lado que esté bueno, ni suma para nadie. Entonces hay una integración de muchos conceptos que fueron aflorando con los años. Bueno, es un camino de toda la vida, es una postura, es aprender cada quien, y bueno, y a partir de ahí desplegar. Pero es un aprendizaje para todos y puede sumar, pero siempre de adentro para afuera. Bueno, yo soy abogada también de profesión, para quienes no lo sepan. Y sí, pues hay un entendimiento del derecho clásico, ¿no? De que hay que cumplir con el cliente, o si trabajo para, no sé, para el gobierno, de repente tener una mirada más política. Entonces es una carrera de por sí clásica, de por sí, como en algún momento a mí me la enseñaron, de tiburones, de hay que cazar, y que entre tiburones no nos defendemos. A diferencia, por ejemplo, de los médicos, ¿no? Que suelen como cubrirse. El abogado no, va más a lo feroz, a la guerra. Entonces tú estabas mencionando esto de el paradigma del derecho tradicional y cómo es que se puede abordar el conflicto como una oportunidad. ¿Cómo es que llegas a eso? ¿Cómo es que se despierta este interés de darle un giro de 180 al derecho clásico? ¿En qué sentido, por ejemplo? Diría que fue más de 360, 180, porque fue wow, bien así, bien de integrar, porque realmente, bueno, estamos en Argentina, yo soy de Argentina, se dice laburé, me gusta mucho la palabra trabajo, me parece traba para abajo y no la utilizo. O bueno, me empleé en estudios jurídicos desde los 18 hasta los 34, hoy tengo 47. Y bueno, si bien hay una parte mía que siempre fue esto de tomar lo bueno, de qué lindo los árboles, me voy a tomar un cafecito. Bueno, cuando llegaba el momento de estar ahí, mismo como una empleada y después como abogada autónoma, en el 2006 cuando me recibí de la UBA, hermoso lugar, muy amoroso, observaba esto, ¿no? Mismo cuando estaba haciendo tribunales, que es la procuración, o tengo esos flashes, ¿no? A los 18, 19, 20, estaba esperando un expediente en un tribunal de familia y se nota que una mediación estaba por llevarse a cabo y los abogados estaban hablando y yo pensaba, pero ¿por qué no charlan? A ver si se puede arreglar. Porque uno, no, mi cliente quiere esto, mi cliente, esto que decís, ¿no, Kat? Bueno, yo seguí con lo mío, papá.
Y a medida que fue pasando la vida, veía que la mediación era lo más copado, dentro de todo. Bueno, hoy con los años puedo observar que tampoco funcionó porque el sistema capitalista absorbió todo y es un trámite más. Bueno, terminemos con la mediación y chau. Es prejudicial obligatoria en general. Cuando es privada está genial. Y bueno, y después cuando ejercí, tuve un caso que me marcó realmente. Claramente el proceso de conciencia va paso a paso, todo es en su momento. Más, bueno, un cliente, yo hacía laboral por la parte actora, siempre cuando ponía a poner el granito de arena, y bueno, la familia es muy hermoso, más requiere realmente estar muy plantado, se involucran muchas cosas muy intensas. Y bueno, me acuerdo que este chico tenía un tema, un caso, era maestro pizzero, siempre lo cuento, y llegamos yo siempre trataba de hacer acuerdos, en tribunales ya. Si hacíamos CECLO, que es la conciliación obligatoria laboral, genial. Y este chico, habíamos llegado a un acuerdo genial, y me dice, bueno, Caro, pero ¿quién? Siempre hice hablar a mis clientes en las audiencias, nunca me pareció que yo era la única que hablaba, en eso era siempre media disruptiva, me daba gracia con respeto, pero diciendo, ¿quién vos puede contar lo que él sabe más que yo lo que le está pasando? Y eso es tal cual, y hoy se está viendo. O lo estoy vivenciando, mejor dicho. ¿Y quién me paga a mí todo el tiempo que puse extra? Todo el amor que le puse, ¿no? De amasar la pizza. Y le dije con mucho amor, le dije, Cristian, esto lo tenés que ver vos, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Para qué estás haciendo eso? Yo ni idea de lo que después se abrió, esto que te decía de hasta acá, de lo que son las terapias holísticas. Empecé como muchos con Reiki. Bueno, después fui por un montón de lados desplegando, después se abrió mi amor por las plantas, que son realmente mi pasión. Las amo, son mis hermanas. La naturaleza es, como muchos abogados he visto después. Así que bueno, a partir de ahí empecé como a integrar, ¿no? A ver esta mirada holística, y que no hay afuera, que no hay adentro. Hace 20 años, por lo pronto, en lo que es lo que era mi mundo, yo no vengo de una familia que se dedique a esto, ni hacía el yoga, ni nada, todo lo contrario en realidad. Entonces fue un camino que fui abriendo sola o recordando, en realidad, abriendo el alma. Y bueno, esto, o sea, a los 8 años estaba enamorada de Mahatma Gandhi yo. ¿Por qué? No sé, pero bueno, algo quedó ahí, ¿cierto? Algo Por su discurso, me estaba querrás decir, sonando. porque la verdad. Es que, pero era un amor, decime si no era Estabas un amor. recordando, algo habrá pasado. Y Eh, sí, Qué interesante esto que traes. Bueno, y contarle a la gente que estás con derecho colaborativo, estás en ¿qué es una asociación, una agrupación? Contanos un poquito sobre eso, Caro. es algo muy bello que apareció de la nada. Yo, bueno, corté con todo lo que es la abogacía para integrarme bien en lo holístico, me definí por las flores, y después hubo un momento en que dije, no me puedo hacer más la boba con esto que yo estudié. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué tanto rechazo? Realmente, con sinceridad. Y bueno, y ahí empecé a ahondar un poco en unas nuevas miradas que, a medida que yo iba transcurriendo una mirada holística, estaba ocurriendo en el mundo. Y realmente muy coetáneo con todos los jinetes del apocalipsis, que todo está cayendo, y bueno, la abogacía es una de ellas también, ¿no? Como esta forma de ver, de percibir el mundo. Y empecé a googlear por una cosa, por otra, amigas del corazón me enviaron miradas distintas del derecho, y me sonó, me hizo sentido, y dije, a ver, y empecé a buscar, en realidad, es un movimiento que se inició hace 10 años aproximadamente. Esto que decía cuando empecé, esto que es algo nuevo, pero es viejo, porque claro, hay muchos abogados que no quieren litigar y que siguen y le dan a la negociación sí o sí. Más, lo que termina ocurriendo es que que es lo que se habla en el derecho colectivo, es una asociación civil que recién está empezando en Argentina, y ya tiene en sí esta forma de ejercer el derecho y de mirar el conflicto. Realmente en Europa está ya muy desperdigado con legislación y todo, o sea, con determinados requerimientos para llevarlo a cabo, bueno, muy, muy organizado. Hoy eso se está haciendo posible, y lo que decía el presidente en varias de las oportunidades, que bueno, no es que tenemos que estar desperdigados, no, hay un montón de gente que piensa igual, hay un montón de colegas, y esto realmente es reconfortante porque decís,
no estaba loca. O sea, pasa, hay gente que resuena en la misma que... Es más, hay una chica que tiene 20 años, creo, recién está empezando y ya no le gusta lo que está estudiando, pero no es porque no le gusta, es porque no resuena con el modelo. Entonces Es es un que montón aunarse. esto que estás trayendo es tan importante porque en realidad están cayendo estos grandes pilares, ¿no? La educación ya no debiera ser como es, ¿no? Y estas profesiones que vienen de algo tan clásico, como decía Kat, ¿no? Lo clásico. Cómo se armaron grandes negocios en relación al derecho, a la medicina, a la educación. Y entonces todas esas cosas que son monstruos tienen que terminar de caer para poder volver a construir algo, ¿no? Con una nueva mirada. Y, digamos, desde lo sensible, desde lo perceptivo y desde no querer más una manera, ¿no? Esto que vos decís, yo no quiero ser abogada si tengo que estar litigando. Podemos traer una amiga en común que tenemos, que es Isabel Belda. Isabel Belda, que es una gran terapeuta y también amiga de Caro. Ella se dedicó a la mediación y lo mismo que vos decías. Y al final la mediación no era un gran dibujo donde, bueno, sí, hacemos qué, pero en realidad yo te digo y negocio. Una cosa es el acuerdo, ¿no? Yo estoy hablando, no tengo idea, ¿no? Desde la gente común que se acerca a esto y mira, porque no soy experta en esto, pero preguntarte de qué manera ahora esto se aborda. ¿De qué Exacto, manera la el idea derecho Sí, eso. es que, claro, justo a esto iba, ¿no? ¿Cómo? Porque, bueno, es algo nuevo, ¿qué hacemos? Lo hermoso de esto y el quiebre de esto es que en realidad el abogado colaborativo es un abogado que va a estar haciendo la guía, o no defiende, porque el defenderse habla de defenderse de algo ajeno, que no, habla de otra cosa. Tiene que ver con que guía a su cliente y que intentan llegar a acuerdos, pero que a través de la transparencia, de la fidelidad, de poder estar en cooperación, de ponerse exhaustivo con la capacidad de entablar un diálogo. Tiene algo muy interesante que hoy también se aborda como coaching jurídico, que tiene que ver con los valores ontológicos. Que eso tiene que estar tanto en el abogado como también ir observando que el cliente pueda llegar a eso. ¿Con qué? Con un lenguaje corporal, leyendo el lenguaje corporal de la persona, aunando realmente los recursos de a ver qué te pasó, por qué te pasó, no desde el lado de la psicología, porque no somos terapeutas, pero hay un laburo muy humano en lo que es el abogado, porque es un problema que lleva algo muy atrás. Y esto es algo importante que he visto que también en algunos lados se ve que no tiene que ver con sacar de lleno lo que tiene que ver con lo legal, porque hay muchas cosas que sí requieren el régimen estricto, no vamos a andar en ese tema que es muy oscuro, pero ocurren cosas muy atroces y ahí se requiere otra vara, no nos vamos a hacer las naif, pero en otras cosas donde en alimentos, en sucesiones, hay cosas que traban, que tienen que ver con un conflicto emocional muy, muy doloroso, que si la persona, a esto voy del quiebre, que si la persona que está al lado tuyo como consultante puede llegar a abrirse, ver ese dolor, por eso siempre se dice que está bueno hacer el backup con alguna terapia, con que mires qué está pasando ahí. ¿Qué te duele? ¿Qué pasa con tu hijo que está ahí en el medio? ¿Qué siente esto de que quede? Ya pasó, ya está. ¿Cuánto más nos vamos a lastimar perpetuando eh, estas formas de mirar el dolor? Entonces, es un camino por eso que requiere mucho compromiso del profesional. Creo que es una postura. Antes de ayer tuve otra de las clases, estoy en la formación de Derecho Colaborativo, y una de las chicas que es coach jurídica decía, bueno, pero en realidad el abogado que ya se siente llamado a esto ya tiene una semilla adentro, porque hay otros que son litigantes y se necesitarán. Pero esto también de atacar o de estar en contra del otro, mira que si no la amenaza, algo que es tan común y no lleva a ningún lado, además que no resuena con crecer. ¿A dónde vamos? Y sirve tener un juicio. Queda ahí muerto también otra cosa, ¿no? Que es lo que son
realmente atestados los juzgados, los papeles, ya todo fue cambiando un montón. Nadie quiere, y el juzgado tiene una energía fuerte, Me muy encanta densa. lo del abordaje ontológico, porque es cierto, Sí, desde el coaching, el tema del quiebre se ve como una oportunidad y el tema del juicio siempre es un impedimento para la evolución y el crecimiento. Entonces, y fíjate vos que en el derecho el juicio es una gran instancia. Y la verdad es que no. O sea, debería cambiar ese paradigma para poder evolucionar a través del conflicto y transformarlo, ¿no? Y como vos bien decís, bueno, si se necesita un litigante, que sea un litigante, pero que no se aborde desde el conflicto, sino desde cómo nos transformamos y acordamos, acuerdos, ¿no? totalmente. Además, hay algo muy lindo que tiene, que también es desafiante, que el derecho colaborativo impuso, que es se firma un acuerdo de confidencialidad, por supuesto, se hace una cantidad de encuentros que se necesiten entre abogados, cada parte tiene su abogado colaborativo, y se excluye la capacidad de ir a tribunales. O sea, no hay posibilidad de litigio. Entonces, desde ese lugar nos vamos a sentar hasta que esto se resuelva. Tiene que haber predisposición, amor por uno mismo, ganas de llevarse algo. La otra vez una de las asociadas contó el caso de un señor que ni se hablaba con su ex compañera, cosas cotidianas, y que no veía esa mirada. Dijo, bueno, a ver qué pasa. Y terminó feliz, porque claro, empiezan a verse, a ver, y claramente te empezás a replantear otras cosas de tu vida, porque con todo podemos tener un conflicto, puede pasar, con todo, uy, ¿qué como? No sé, los que somos muy librianos o geminianos, es así. ¿Sabés qué me trae? Bueno, es una película que a mí me encanta, el libro me gustó muchísimo. Esto es muy, muy femenino, pero hay una película que se llama Comer, Rezar y Amar, ¿no? Que es la historia de Elizabeth Gilbert. Y hay una escena que es tal cual lo que vos estás contando, que es cuando ella le pide el divorcio a su esposo y su esposo van y se sientan en una mesa a acordar y él no llega con un abogado. Dice, yo acá vengo a decir, yo voy a ser mi propio abogado. Y él le declara su amor y le dice, ¿no? Tenemos un hijo que corre por ahí. Eh, y le dice, perdón, no voy a poder seguir, Machi, por favor. Eh, que él la ama, ¿no? Se lo dice de alguna manera, se le pone a llorar. Entonces, finalmente, no siempre se puede llegar a un acuerdo y creo yo, ¿no? Desde mi mirada, esto es muy personal, que se llega a un conflicto porque hay instancias que no están resueltas, hay dolores que siguen ahí pulsando y latiendo, y entonces es nada, es darle el tiempo al proceso, al dolor, a que fluya, pero desde un lugar más terapéutico. Claro. Exacto, la idea es esto, es el desafiar también en cierta forma, y como todo me parece, ¿no? Ahora se me ocurre mientras charlamos que a cada abogado le toca al cliente que le tiene que tocar, mismo para su evolución personal como la del cliente. Entonces, desde ahí, los desafíos que, bueno, el cliente a ver, ¿qué es esto de colaborar, integrar? ¿Qué podrá hacer? ¿Le hace sentido de algún lado? Y bueno, y se quedará o se irá, y no quiero uno que le saque hasta lo último, porque ocurre. Y bueno, si resulta, o sea, nadie dice, a veces cuando lo cuento me dicen, ay, pero es un mundo perfecto, el mundo de los Simpsons, y me daba gracia. Un mundo sin abogado, no, un mundo donde el conflicto se comprenda, que no es algo que uno, ay, ya las sé todas, no, como digo, es toda la vida, es ir integrando. Pero bueno, de algún lado hay que empezar, y El me parece que es conflicto lo que como suma. oportunidad, ¿no? El conflicto como oportunidad. Es algo que está ahí enroscado. Es como un ovillo de lana que tiene un nudito y entonces no pasa, no puedo tejer, seguir tejiendo la vida si hay algo que me está bloqueando. Entonces es la oportunidad para mirarlo y trascenderlo. Finalmente se trata de lo mismo, es la vida, pero desde qué lugar, ¿no? Y está buenísimo este abordaje de lo colaborativo y de transformarse a través del conflicto con un derecho consciente, ¿no? El acompañar al otro. Me encanta. Ay, sí, súper inspirada con el tema. Sí, es muy lindo, está bueno. Está bueno, es humano,
Vos sabés que justamente estoy leyendo el libro Cómo rezar y amar, ya pasé la parte del momento en que ella se está separando y buscando abogado, y decía en una parte del libro que se estaba identificando mucho con Mandela y con Gandhi, y claro, ellos también eran abogados y litigaban por la paz. Entonces esto es algo que siempre estuvo, y bueno, ahora es el momento, creo que, de desplegar a lo colectivo, y también no es casualidad que en esta era de Acuario empiezan a haber muchísimas más formas de comunicar, y bueno, esta es otra, es expandir, a ver qué pasa si me dejo de enojar y veo por qué estoy enojada. Es esto, trasciende totalmente, y en muchas profesiones. Bueno, ustedes se abocan a lo que es verdaderamente terapéutico, muy, muy intenso, más pasa también con médicos que se ponen a hacer meditaciones en hospitales porque ya no les va una manera de hacer la medicina que también, ¿no?, ha sido absorbida por modos propios de continuar con el conflicto, que también, si queremos, da de comer. Entonces, bueno, y esto es importante, que no es que no hay límites, esto es re importante. Hay límites amorosos, no es que por eso viva la paz, no, cada uno va con su lugar, con su lugar energético, con su impronta, con sus deseos bien claros, pero sin atacar, sin quererse, sin aprovecharse de la situación, sin utilizar también a un sistema que, si está optimizado, puede servir maravillosamente, ¿no?, como fluir más. Si seguimos con juicios que se pueden resolver, con sentarnos a charlar, lo que lleve, lo otro puede fluir, puede moverse distinto, pero si seguimos entorpeciendo, ¿no?, también tiene que ver con optimizar los recursos, porque no es que es mala la justicia es necesaria, es autoridad. Y la autoridad energética, por favor. Pero si seguimos alimentándolo desde un lugar de querer tener razón, no está bueno. No sé, Kat, ¿qué tenés vos A mí hay para algo aportar que me como genera un colega? poco, Me gustaría que me cuentes. sí, a mí me genera un poco una duda, porque es como, o sea, todo lo que estabas contando lo imagino, ya vienen dos personas con un problema, clásico, divorcio, ya, con un hijo de por medio y la tuición de los niños, lo que fuese, o régimen patrimonial, ¿no? Lo típico de un divorcio. Entendería que las dos personas, primero, tendrían que estar de acuerdo en llevar este derecho consciente para negociar. Ya que si no se puede, terminará probablemente en un juicio. Pero, ¿cómo es que funciona este proceso del derecho consciente para esas dos partes? O sea, entendería que los abogados tienen que ser abogados los que lleven el derecho consciente, no puede ser otra profesión. ¿Y cómo son las pautas? ¿Cuáles son los protocolos? Porque esto, o sea, me encanta cómo lo has planteado, pero como no está regulado, ahí podría haber también un conflicto lo voy a decir de una forma muy fea, con el sistema, ¿no? Entonces, porque al final el gobierno podría querer aprovechar esto y sacar una normita más y que vuelva a ser lucrativo, se me ocurre, no tengo idea. Entonces, ¿cómo es que funciona esta parte en donde el Estado no interviene, en donde nada de lo clásico en el sistema funciona, sino es como una mirada distinta? Es lo que me deja un poco en duda. Bueno, básicamente tiene que ver con un respeto de las partes y con realmente un convencimiento de que eso es lo que más conviene por una continuidad en el tiempo. A ver, ¿qué pasa? Después sí, todo es susceptible de ser contaminado, y lo sabemos en todas las áreas, todo es susceptible de ser intervenido, y siento que ahí viene la fortaleza y la decisión de qué queremos hacer con esto. Me parece que es más trascendental cuando hay chicos, ¿no? Acá hay algo muy lindo que me había omitido de compartir, que además de existir, claro, cada parte con su... Por eso no hay parte y contraparte, hay dos partes, no hay contras. Estamos acá yo tengo mi posición, vos tenés la tuya, no es ni mejor ni peor, tenemos distintas. ¿Qué hacemos? Cada uno con su abogado colaborativo, y puede llegar a haber, si lo determina, terceros neutrales, que pueden ser psicopedagogos, psicólogos, un mediador que oficie como, que eso me parece fascinante, facilitador de la comunicación, que es, aunemos criterios, es como un mediador.
es como que todo se va a ir reinventando, porque también van cayendo las figuras, lo que comentaba Isabel de lo hermoso que es la mediación per se, pero después terminó siendo, hay muchos mediadores en el derecho colaborativo que se sienten frustrados, porque claro, desde la vocación terminan no siguiendo, bueno, sí, doctora, firmamos y chao. Y no es la idea. Es muy loco, pero, bueno, sí, un trámite, claro. Y no es un trámite más, hay gente que tiene ganas. Entonces, eso es la base en que es un compromiso con uno también, siento, ¿no? Como, ¿de qué lado estoy? ¿De qué lado quiero estar? Por más que no lo vuelva a ver en mi vida, por eso también requiere, bueno, esto es algo que es hermoso, pero tal vez ideal, que cada persona haga su labor interno de, bueno, ¿por qué? Un mundo de más autointrospección, de no juzgar, de no criticar, o sí, porque tampoco vamos a negar esa sombra porque existe. Pues bueno, ¿para qué? ¿Qué me está mostrando? Es muy fuerte. Entonces, bueno, cada uno como es, obviamente. Esto que decís, ¿no? ¿Para qué? El para qué es un propósito. Hay un conflicto, hay un nudo, hay un bloqueo. Bueno, ¿qué me está mostrando? ¿Y cuál es el propósito? ¿Qué acción, ¿no? ¿Hacia dónde me mueve? ¿Para qué? ¿Para qué hoy tengo esto acá adelante que me está molestando, me está doliendo, ¿no? Y no es ir y "Ay, así no, va, no sé, yo no podría ser nunca abogada, la verdad las respeto muchísimo, chicas, porque me parece tan arduo, ¿no? Porque es arduo, el entorno es arduo, pero si uno va desde otro lugar, yo creo que las cosas se pueden transformar poderosamente. Qué bonito. Claro, siento también esto que comentaba Kat, y sumando lo que decís, Lore, la labor del abogado colaborativo es, ¿cómo es que dicen? Bueno, ponerle, no echar leña al fuego. O sea, ¿para qué? Bueno, a ver qué hacemos. ¿Lleva a algún lado? No, no, ¿para qué? O sea, podemos, que también es un discurso que, eso es muy gracioso, que la verdad lo hablaba con mis clientes hace 20 años atrás. Pero te sirve, tenés ganas. O mismo el abogado de la contraparte, doctor, así no llegamos a ningún... O sea, de verdad, ¿para qué? No me quiero estresar, me quiero ir a casa, a ver, me voy a tomar un té mica. Todos queremos lo mismo, entonces pongámosle onda, y también esto del presente, ¿qué está pasando acá? ¿Lo sigo rechazando? Es como tomar responsabilidad, no decir al otro lo que tiene que hacer, más sí guiarlo. Cada vez siento más que la labor, por lo pronto, dentro de estas dinámicas, no hablamos de cosas de violencia de niños y cosas así, porque ahí sí hay que defender al que es indefendible. Y las personas que están en uso de sus capacidades mentales no tienen por qué que alguien los defienda, porque saben por sí mismos. Sí, una guía amorosa, que no alimente algo que a ellos los va a terminar destruyendo, y si nos vamos más, pero más, si todo es uno, ¿para qué me sirve que el otro siga enojado? Si no suma. Pensaba en esto cuando vos mencionás la violencia, ¿no? Veía cómo se transformó el tema de la violencia de género con equipos de trabajo que realmente asistían a las personas que están no solo violentadas, sino que están en un lugar donde totalmente victimizadas, y me parece que la transformación o de lo que habla este despertar, esta conciencia, no sé, la palabra despertar, qué sé yo, esta nueva conciencia, es que todos tenemos el poder en nosotros y que la victimización hace que no nos hagamos responsables de nuestra, ¿no? De nuestro trascender. Si nosotros tomamos responsabilidad, esa victimización, pero bueno, para mí es un montón lo que estoy queriendo abordar, es muy grande. Lo que digo es, si hay equipos de trabajo, eso que vos traes, lo colaborativo, sí, bueno, viene un psicólogo, una psicopedagoga, viene un asistente social, que digo, se solía hacer, pero me parece que desde un lugar terapéutico, no desde un lugar de, te pongo la firma, ¿no? Ya está vista por tal o cual, ¿no? Claro, de Un trabajo en contención, equipo. Exacto. exactamente, de contención. Me hiciste acordar, el otro día hablábamos un poco del viejo paradigma, del nuevo paradigma, un poco donde quiere llegar el derecho colaborativo. Ya está llegando, pero bueno, en Argentina.
y como digo, hay abogados que lo hacen sin poner ese nombre, que justamente es esta gran dicotomía de víctima-victimario que se perpetúa en un conflicto, porque vos tenés la culpa, yo no, me salió así, lero, porque es de peques, de niños, de nuestros niños heridos, de esto voy. O la creatividad. Entonces podemos crear, podemos usar eso para nosotros y para el otro. Y también desde ese lugar poder llegar a abordar algo nuevo. Pero la única forma, a esto iba, no es negar la violencia, porque también estamos haciéndonos los bobos y no, porque existe, porque está, y aún es más dolorosa, lo hemos hablado millones de veces, Lore, negar la violencia porque duele un montón. Bueno, pero en ese dolor, aunque duela un montón, es donde está el tesoro. Y eso también es algo que está en fábulas, de hace tantísimos años, libros. No soy una gran lectora, debo decirlo. Y está en el Soy más visual. transgeneracional, está en el También. transgeneracional, ¿no? Nos estamos ampliando un montón, pero digo, está en el inconsciente colectivo. Bueno, estamos viviendo una era de caos en este momento, pero el caos siempre trae transformación. Yo lo veo desde un lugar más espiritual, ¿no? Pero es la verdad. El caos ordena. Entonces, el conflicto en sí mismo es una oportunidad, esto que traes. Y desde lo colaborativo, y no desde la agresión y el ataque y el conflicto como, bueno, la pelea, porque con la pelea no llegas a ningún lado. Entonces es eso, que me parece que es desde un lugar terapéutico que tiene que estar, ¿no? Lo que vos comentás, el abogado, es esto de acompaño este proceso y te ayudo a ver de qué manera, en qué posición, cómo lo hacemos, cómo podés volver a revisar tu conflicto, cómo acordar, ¿no? Obviamente, si hay un abusador, bueno, ahí se verá. Estamos hablando de la general, porque digo, eh, pero desde el sistema visto o abordado desde otro lugar. Claro, estás hablando de lo que se puede resolver entre partes. O sea, Exacto. tienes que sacar acá en la ecuación a menores de edad que son abusados y eso no. Entiendo que es adultos con un conflicto. Y yo tengo una pregunta, pero se me quedó congelada, Carolina. Ahí está, Carolina. Por un momento tengo congelada. Entiendo que esto, bueno, ha tenido un abordaje primigenio en países, no me gusta decirlo, pero lo pongo entre comillas, más desarrollados, como Alemania, por ejemplo. Entonces, desde esa práctica, ya en otros países que entiendo que eso tiene más de 10 años, ¿aplica solamente para personas o es que también ya se hacen prácticas con empresas o con organizaciones? ¿Qué sabes de eso? Se hace en familia principalmente, porque bueno, es un rubro también que compromete mucha emoción, más también en empresas, sí, porque atrás de la empresa hay una dinámica de clan. Acá ya podemos entrar en lo que es el derecho sistémico que realmente tiene que ver, ¿no? Es otro tema muy, muy grande, muy interesante. Bueno, todo replica también en el transgeneracional. O sea, cada conflicto, eso es muy intenso, es muy profundo, pero cada conflicto que tenemos tiene atrás sus problemas. Y no son per se del alma sola, sino que nacemos en un colectivo. Entonces, por decirte, con respecto a empresas, también ocurre eso, que bueno, empiezan a observar que el problema que hay en la empresa tiene que ver con otras cosas. Y a partir de poder aunar y abrir la cabeza y poder ordenar lo que está haciendo cada quien, sin llegar a querer desterrar a alguien, ahí empiezan a fluir las cosas. Pero se utiliza en lo societario, en quiebras, que tardan tanto a veces, se utiliza desde muchos lugares. Y en tus palabras, ¿cómo podrías definir qué es derecho sistémico? Así como para que la gente lo entienda, ¿no? La gente que no es de repente abogado pueda entender en palabras sencillas de qué se trata esto de lo sistémico. Bueno, lo que tiene que ver con lo sistémico siempre tiene que ver con el sistema.
pero no el sistema en sí, capitalista o lo que sea, sino el sistema familiar, el lugar donde nosotros nacimos. Entonces, por ejemplo, si llega a haber un problema de un divorcio, claramente puede llegar a haber una distorsión, un problema de fichas, algo que está desordenado en el clan, o sea, con nuestro papá, nuestra mamá o más atrás. Ahí podemos aunar con la charla que tuvo Leonor acá, Leonor Santillán, que es una experta en eso, una hermosa, grosa, que queremos mucho. Así que justamente toda esa mirada, todos esos conflictos que decís, ay, no me sale porque hago siempre lo mismo, que todos en cierta forma lo vivenciamos, consciente o inconscientemente, tranquilamente se puede trasladar a un problema de un divorcio que no sale, de una sucesión que está trabada, o de alguien que no quiere firmar un papel. Es muy interesante, mueve muchísimo y realmente soluciona porque va a un nivel, a una raíz profundísima. Siento que no es para cualquiera, porque hay que estar bien parado en eso y realmente hay que conocer bien la dinámica del movimiento, tanto transgeneracional como personal. Tuve la oportunidad de ir a un seminario, al primer seminario internacional de Derecho Sistémico, y bueno, y ahí se constelaron cosas muy interesantes, porque se hacen las constelaciones. Es profundísimo y la verdad que no soy la adecuada, lo veo ahí como una participante nomás. Mismo desde lo penal, de cosas que se han armado con... y se desarma y se ordena, y a esto voy, no es que dejan lo judicial, sino que va tomando una impronta de cada uno donde tiene que estar haciendo el papel que tiene que hacer. Y no, tiene que ver con eso, con un orden a un nivel, a un un super nivel, por decir así. Otro nivel de conciencia que es inconsciente y pasa a verse en el... Es muy intangible, pero realmente no, nada de lo que ocurra está excluido de lo que somos. Y es bueno, es complejo y es muy mental, después hay que sentirlo y vivenciarlo, pero cuando uno le cae la ficha y dice, ah, claro, es un camino muy interesante. Empezó en Brasil y bueno, hoy por todos lados. Hay muchos exponentes acá, muchos abogados que ya lo están haciendo. Y también es algo que está bueno para quien le hace sentido porque se mueven las fichas. Mismo desde una empresa, una sucesión, como decía, un divorcio, no hay que pensar que algo está fuera de eso, porque tranquilamente se puede abordar desde ese lugar también. Es distinto, está bueno. Resuelve, en cierta forma. O destraba también. Las tengo, no las escucho. Ahora sí, no, es que estaba un poco cortado tu audio. Ahora sí. Estábamos siguiéndote. Es esto que dijiste, ¿no? Que destraba. Es cierto, están así, ¿no? Las constelaciones. Y también lo traía Leonor, ¿no? Que una empresa es como una familia, es un sistema familiar donde cada uno tiene sus dones y despliega en ese sistema, y cada uno tiene que hay que reordenar, ¿no? Cuando hay conflicto hay que reordenar. Eh, Algo que pudieras contar para difundir esto nuevo que se está gestando acá en Argentina y para comentar a la gente o dónde puede escuchar más sobre el tema, algún libro que quieras recomendar, lo que tengas ganas, Caro, de compartir. Qué lindo, gracias. Bueno, pueden seguir a la página de Sí al DC, les estoy haciendo ahí una publicidad. Sí al DC, o sea, las abreviaturas de derecho colaborativo, que es algo realmente muy hermoso, muy sentido, que está comenzando. Somos 60 y bueno, cada vez seamos más. Sí, está bueno. Los abogados que hayan escuchado esto, está bueno que lo expandan, si les hizo sentido, porque bueno, es menos tribunales. No sé si a alguien le gusta ir a tribunales, es una fiaca.
Así que desde ese lugar está bien. También, bueno, están mis redes, después las subiremos ahí en el post. Y bueno, hay un libro justamente que no recuerdo ahora el nombre, pero que lo hicieron dos exponentes en Argentina de CIALDC, que son Juan Pablo Neve y María Yolanda de Simone. Él es abogado con muchísimo trascender, y ella es una mediadora de toda la vida, buscando otras etapas de experimentar y poder llegar a algo nuevo. Se llama Plantando Nuevas Semillas. Introducción al qué derecho lindo. colaborativo, hace poco, sí, muy amoroso. Así que bueno, hay bastante información y seguramente hay muchas más, la verdad. Y bueno, Caro, me gustaría justo. preguntarte en esto que también trae Kat, ¿no? En esto que vos estás vivenciando en esta asociación donde se aunan todos ustedes a partir del derecho colaborativo, ¿sienten que hay oportunidad dentro del sistema judicial argentino para desplegar esto? Si yo tengo que ir a tribunales, esta nueva manera de abordar el derecho, ¿hay un espacio para que se desarrolle a nivel Sí, sistema, gobierno, político? hermoso que lo preguntas, igual teniendo en cuenta que lo que es derecho colaborativo per se no va a tribunales, esa es la idea, más hay muchísima movida ahora, por ejemplo, de lo que es tanto el derecho colaborativo, por ejemplo, si finalmente no se llega a un acuerdo y no se va, bueno, el abogado que participó en eso no lo hace, más después se puede nombrar que ya existió un antecedente de sucesivos acuerdos, que no se llegó, pero como se va tomando una impronta. Y lo que es, a esto traigo derecho sistémico, hay mucha apertura con respecto a eso, también porque siento está muy en boga todo lo que son constelaciones. Por eso, bueno, está bueno también ver a dónde se va porque hay muchísimo y no es algo que sea una pavada. Más desde este lugar hay muchos magistrados que están también, hay jueces que están estudiando el tema del derecho colaborativo. Por lo pronto, para cortar con un juicio y decir, bueno, vamos por otro lado, hacemos una audiencia. Y desde lo que es el sistémico también hay mucha gente que lo está nombrando. Tengo un caso, por ejemplo, de una conocida que eh, tenía un caso muy heavy de una violencia del padre para con el niño, y se dejó o sea, no se aplicó la norma per se, que en realidad se empezó a utilizar, a aplicar lo que habían ellos entablado. Un acuerdo que empezaron a hacer después de hacer mucho trabajo de asistencia social, llegaron a un acuerdo y la norma caía, que pasa un montón, caía por desuso porque no servía, no era inaplicable. Y lo terminaron utilizando y nombrando en el dictamen del asistente social. O sea, hay una trascendencia, existe, porque también hay muchísimos magistrados, por decir magistrado, que es lo más alto dentro de lo que es esta jerarquía, que también es algo polémico. Por eso también se habla mucho del derecho colaborativo, que somos todos pares, no tiene que, o sea, cada uno tiene su voz y su propia autoridad. Pero bueno, mismo magistrados en otros casos también hablan de esto, de darle un lugar, y lo mencionan. Entonces no es algo que es ajeno solamente a lo privado. Y eso, bueno, habla muchísimo. Es paso a paso igual. Pero bueno, lo importante es esto, juntarse. Eh, Porque esto, si hay algún abogado que no haya ejercido, se sorprendería de la cantidad de gente que hay, letrada, que ha dejado de ejercer, que fue por otro lado, que no vive de su profesión. Y bueno, esto puede ser respirar distinto, ver distinto, aunar, integrar. No es posible únicamente desde la comunicación y la expansión. Así que más allá de esto, gracias por este espacio, porque la idea es eso, es expandir esto, esta nueva forma que sirve. Siento que está bueno. Hay que estar predispuesto, pero suma para todos. Es una nueva manera de crecer como sociedad, ¿no? Evolucionar. Mm, Gracias, Caro, por traer esto. Hermoso. bien, Kat, gracias por la ¿cómo oportunidad. te ves en Chile generando derecho colaborativo? No, yo no soy abogada acá, yo soy abogada en Perú, empezando por ahí. Entonces, bueno, me quedo con muchas cosas que mencionaba Carolina, porque de hecho yo nunca litigué. Yo soy abogada desde el 2012, o sea, ya con el título profesional. Pero nunca me llamó la atención litigar.
Y recuerdo ahora, cuando hablabas, me acordaba de cuando yo era estudiante de Derecho, que tuve un par de profesores que me dijeron que por mi forma de ser, yo podría estar como pez en el agua. Me lo dijo también una amiga penalista, justamente eso, de ser penalista. Y yo desde chica, sin entrar a esto de las terapias, bueno, ¿qué hago? Regresiones, numerología, etc. Algo no vibraba y era como, no sé, siento como algo en el pecho de solamente pensar en una cárcel. O me da una angustia pensar en que tengo que ir a pelear por alguien ante un juez. Y te estoy hablando de cuando tenía 21 años. No tenía la Escúchame. capacidad que tengo ahora. Pero por algo es. Y yo como terapeuta de regresiones te diría, traería a nuestro amigo Marcelo Boicini y te diría, ¿cómo te haría una regre? ¿Sí o no? Es Sí, de hecho, memoria, es él me lo ha memoria dicho, ¿no? emocional. Pero pasa, por ejemplo, en las regresiones, Caro, para contarte un poco de la experiencia que hemos tenido con Lorena, de que en las regresiones me pongo como abogada. O sea, al momento que trato, una vez me pasó con una alma perdida que le hablaba, pero parecía que estábamos en un juicio. Era como, ya, te vas de acá. Fue muy gracioso, Lorena estuvo viéndolo. No, no, y aparte, una cosa que quiero contar es que con nuestra amiga Cristina, o sea, le decimos Rambo, porque no sabés lo que es esta mujer como terapeuta de regresiones, o sea, Rambo porque, ay, con el cuchillo en la boca, ¿viste? Tiene un power, porque lo importante también es eso, tener el coraje de hacerle frente a lo que es difícil, ¿no? Como vos bien dijiste, Caro, hay instancias desde el derecho, ¿no? Desde lo judicial, que son complejas. La violencia siempre es compleja. ¿Por qué? Y porque hay cosas que nos tocan en lo más profundo, ¿no? Y que nos muestran nuestras propias memorias. Y hay que poder estar ahí paradito frente a eso para sostener el proceso del otro, que también nos pasa como terapeutas esto, ¿no? Siempre el otro me va a traer algo que me va a mostrar algo que yo tengo que ver en mí. Entonces es poder pararse, estar en eje y sostener y acompañar. Lo decíamos con Iván el otro día, esto de sacarme mi traje, mis creencias y acompañar desde un lugar en donde yo tengo que poner la energía en disposición o mi sabiduría como terapeuta para acompañar ese proceso sin teñirlo con mis propios juicios o con mi propia emoción. Y es eso finalmente, ¿no? Y Es como, como... y como también Dime. lo hemos conversado con Iván, con Marcelo, con muchas personas, y que, mira, Carolina también lo trae, que es la parte amorosa de cómo acompañas, ¿no? Y no es ese amor idílico, romántico, sino es ponerte en el lugar de que la otra persona está sufriendo. Y como decía también Carolina, ¿no? O sea, el abogado es como un psicólogo disfrazado, es un pseudo psicólogo. Porque la persona está en conflicto, entonces tienes que ponerte también en el lado de, la está pasando mal y tengo que hacer todo lo posible para que pueda tener un poco de satisfacción. Claro, ahí voy. Y justamente esto es genial. Y no diciendo, el otro es tal, vamos a hacer tal, porque no estoy solucionando nada, le estoy sumando más dolor, ahora poniendo una curita, pero después es lo mismo, que no se deshaga un acuerdo porque se arma. Y no tiene que ver con eso. Qué buena conclusión esta, ¿eh? Para cerrar, llegamos, que finalmente es la vida, chicas, es la humanidad, ¿no? Y no abstraerse de la humanidad para poder generar acuerdos y que sea desde el trascender el conflicto, porque si no, finalmente somos cosas, estamos cosificados, ¿no? O somos un papel en un pilón. Eh, humanizar el derecho, que sea un derecho consciente, que sea evolución, el conflicto para evolucionar. Me Pero gusta igual la eso palabra conflicto, no sé si es la palabra conflicto. ¿Es la palabra conflicto? El conflicto como evolución. Busquemos un sinónimo. Como lo de traba abajo. No, no más. Proyecto un laboral, gol digo yo. lo de trabajo, ¿eh? Un gol. Laborar. Yo digo laborar. Vamos a laborar. Muy Elaboro. italiano. Laboro. ¿Qué ibas a decir, Kat?
Que esto de humanizar me gusta y también para los que nos vean, con mayor razón si es que son abogados, de que también ver adentro, ¿no? Es como mirarse por dentro y decir, ¿por qué escogimos ser abogados? Usualmente la gente dice, bueno, escogí derecho porque no me iba bien con los números, entonces, bueno, una opción fueron las letras. Es lo que uno usualmente dice. Cuando le preguntas a un niño o un chico de 17 años, ¿por qué estudiaste derecho? Ah, porque no me gustan los números. O sea, esas respuestas como que a veces uno encuentra como, bueno, pero inconscientemente, ¿qué hay, no? ¿Por qué es que elegiste esa carrera? Esta carrera tan feroz que es lo que yo decía en un inicio. ¿Cuál es la parte humana del derecho? Y el otro día lo hablaba con Leonor Santillán, y ella me explicaba, en un momento le decía, nunca me expliqué por qué me recibí como abogada, que no lo ejerzo ahora, ¿no? De forma como lo hacía hace 2 años. Y Leonor me dijo algo que a mí me dejó sorprendida y me dijo, el abogado, a través de lo transgeneracional, lo que hace inconscientemente es escoger esa carrera y eventualmente ejercerla para buscar la injusticia que en algún momento tuvo su clan. Entonces, claro, te quedas pensando y es, ¿quién tuvo una injusticia en mi clan? No sé si fue mi abuela, si fue mi bisabuelo, ¿quién será? Pero alguien ahí lo trajo. Y bueno, estudié lo que estudié, no por algo, no soy arquitecta o no soy ingeniera, ¿no? Soy abogada. Entonces, el mensaje final, desde mi lado, es que quienes nos escuchen, sobre todo si son abogados, también revisar su transgeneracional y cómo esa reparación de justicia la puede aplicar no solamente para su gente, sino también para quien tiene al frente, que termina siendo su cliente. Y que por resonancia ese cliente llegó. Eso. Bueno, qué lindo cierre. Yo voy a decir unas palabras y la voy a dejar a Caro hablar. Eh, Me emociona un montón. Que humanicemos esto, que humanicemos todo, donde vayamos que humanicemos, porque lo mejor que nos puede pasar es llevar lo valioso del ser humano al ámbito donde podamos desplegar. Eso nada más. Caro, vos, palabras tuyas. Hermosas. Me quedé resonando con lo de Kat y este término de injusticia también eh, siento que nos excede. Esto es algo que pensé bastante, porque no somos nadie para hacer. Hay una justicia que es el orden, y creo que más que pensar, reflexionando, ¿no? Más que pensar en justicia es pensar en ordenar, en que cada uno ocupe su lugar. Eh, Porque la real justicia es cuando todo va bien, cuando no hay dolor, cuando ya se sanó. Entonces puede llegar a ser peligroso. A ver, voy a hacer justicia. Sí, bueno, pero primero con uno mismo, ¿no? Como a ver, esto de ser fiel a uno mismo, de coherencia, de que integremos, eh, porque no, creo que nuestro papel también está en primero amarnos a nosotros mismos, y ahí es realmente donde estamos haciendo justicia a la vida. La vida es mucho más grande que nosotros, y tenemos que permitir que nos atraviese. Me parece que la justicia también está ahí, en recibir, en no rechazar, en observar. Y sí, termina siendo esto que decías, Lores, es la vida misma, el humanizar, o sea, solo con el amor, que parece hippie, pero realmente es la única llave. Primero el amor propio es lo único que hace justicia, y mirar desde el amor, integrar, no rechazar, es un camino hermoso, hermoso, desafiante y muy hermoso. Gracias, Caro, gracias por haber venido a Reencarnadas. Disfruté mucho. Gracias. Me inspiró mucho, gracias. Gracias a todos. También te agradezco porque, bueno, como la mayoría o casi todos los abogados venimos de esa formación clásica, y yo siendo abogado, qué bueno que también me hagas ver otras formas de darle una mirada al derecho. Y espero que los abogados que nos vean también despierten esa curiosidad de darle la vuelta a 180 o a 360, como te pasó a ti,
y que esto sume para humanizarnos más, porque al final somos colectivo. Y la idea es como darnos una mano independientemente de lo que el sistema nos diga o no. Hay que a veces romperle ya saben qué, al sistema. Y sí, Bueno, con amor, pero revolución, total. Exacto. No es una revolución anárquica, sino es una revolución humana. En fin, muchas gracias. Ya nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias.